Estaban allí en la playa de una tía despatarrada allí en la playa y fue subiendo la marea, me cago, le sale un cangrejo del agua y se le mete en la caída vaginal. La otra allí, hostia, ay. Y el marido que estaba por allí dice, ¿qué te pasa? Que decía, ¿cómo ha entrado aquí un cuerpo extraño? Hostia, y un médico. Ya había un médico, también en pelotas, un médico ahí. Es un cangrejo que me ha entrado aquí. Dice, ¿y cómo sale el cangrejo? Pues me dijo, hostia. Dice, esto de la medicina no se estudia. Dice, lo único que se me ocurre es que su marido se ponga a tono y introduzca el pene y el cangrejo, al ver otro cuerpo extraño introduciéndose, se aferre con la pinza y entonces usted echa marcha atrás. Y dice el marido, hostia, dice, pero ¿quién es el médico aquí? ¿Quién es el médico? Dice, pues no, habla de usted. Hombre, pero si es su señora, ¿es usted el médico? Pues se pone allá el médico, hay que hacerlo, ¿no? Se prepara el médico con qué pan. Dice, ya lo noto. Dice, pero no se agarra, un cuarto de hora. Dice, no se agarra. Dice, cuando tomar por culo no se agarra, pues me lo mato, lo aplasto. Y que no te quiero. Y anda y pinchame una vena. atraviese te los quitaré. Mañana sin falta aquí estaré.
vamos a cantar otra enseguida, ¿eh? Y a las 11 de la noche llegan a un hotel y entra ya el tío con la maleta y le dice al recepcionista, mire, ya llevamos aquí 14 hoteles, nos vamos a quedar aquí, denos una habitación. Dice, pues está todo lleno. Dice, bueno, dice, en la 512 hay uno que es un poco tonto. Pues si quieren ustedes lo engañan y tal. Y dice el marido, vale, vamos para allá. Entran a la 512 y había ya un tío, unos ronquidos del cojón. Va el tío, lo menea y le dice, pero, ¿despierta? ¿Qué pasa? Y dice, pero, ¿qué haces aquí durmiendo? Le dice, con lo bien que se duerme debajo de la cama. Y dice, no jodas. Dice, sí, pues me meto debajo de la cama. Se meten en una cama y los recién casados en la cama. Y claro, dice, hay que esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, la parienta ya venía un poco ya movida y le dice, Pepe, dice, échame un torito, échame un torito. Claro, y va el Pepe, torito. Y al poco rato la parienta, ¿qué Pepe? ¿Qué otro torito? Dice, pero el de abajo que está dormido. ¡Otro torito! La hostia. Y a mitad del cuarto torito saca la cabeza del tonto debajo y dice, ¿qué? ¿Cuándo sueltan las vacas para los aficionados? Y con ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Cielito lindo, dame un abrazo, y de tu casa a la mía, cielito lindo, solo hay un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Y ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo. Cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera mi Ya que no está Azcona, vamos a contar algunos suyos. Aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Y no volveré, y te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. Y no volveré, y no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado
está con San Pedro y dice, ¿qué? ¿Ha sido bueno? Y dice, sí. Bueno, pues tía, para adentro, esto es el cielo. Aunque le abre la verja, entra. Yo soy San Pedro y te voy a dar una vuelta aquí para enseñarte un poco lo que es el cielo. Que iban andando y pues aquí está la fuente, aquí el jardín, aquí la pista de tenis, el frontón. Y pasa una rubia del copón, se queda así mirando y le dice San Pedro, ¿qué? ¿Está buena o qué? Y pues sí, está buena, sí. ¿Quieres tirártela? ¿Quieres tirártela? Estás en el cielo, cojones. ¿Quieres tirártela? Vale. Te pones así, me echa un polvo y ¿qué tal? ¡Puta madre! Venga, pues siguiendo, vamos a ver cómo es el cielo. Sigue para adelante aquí el río, las piscinas, la pista de pádel, pasa una morena. Tía, qué morena, ¿no? Y dice San Pedro, ¿quieres tirártela? Tía, está buena, ¿eh? ¿Quieres tirártela? Estás en el cielo, tío. Venga, vale. Otro polvo del cobo, me cago en Dios. Esto es el cielo. Siguen para adelante y ¿qué tal? Puta madre, pues aquí seguimos. Dice San Pedro. La cosa es que tengo ganas de cagar. Hostia, tío, estás en el cielo donde quieras. Porque se va detrás de una pared, se pone a cagar, defeca. Y ya como me limpio. Bueno, son unas hierbas ahí. Te va a coger las hierbas y de repente ¡una hostia al copón! Se despierta. Se despierta en la cama y le dice a la mujer mía, paso porque te despiertes y me eches un polvo. Paso porque te vuelvas a despertar y me eches otro polvo, dice la mujer. Pero para que te cagues y me quieras arrancar los pelos del poto para limpiarte el culo, por ahí no paso. Lejos de aquí, cruzaré